No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad con Leonardo Álvarez, quien es gerente general de Protera. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás? Hola Ángel, buen día, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá. Bien, mira, siempre partimos comentando un poquito de historia del invitado y cómo en tu caso en particular derivó en lo que hoy tienes, que es Protera. Cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, brevemente yo tengo un background, estudié ingeniería en biotecnología, partí bien temprano con mucho interés del aspecto científico, o sea, antes que emprendedor o que estar involucrado en el área de negocio, me considero un científico por sobre eso. Entonces, desde ahí nace el interés en lo que estamos haciendo y más adelante les puedo contar un poco quizás sobre la tecnología que estamos desarrollando. Y por eso decidí estudiar ingeniería en biotecnología, que es un área bien interesante, y específicamente moverme a la parte de cómo poder entender los sistemas biológicos, ¿verdad? Cómo entender la biología de las células, de las proteínas específicamente, pero a nivel computacional. Y eso implica poder simular estos sistemas súper complejos, ¿verdad? En computadores. Y, y normalmente ahí lo que yo vi específicamente, que era un poco frustrante, es que todos los algoritmos y todas las tecnologías que se estaban utilizando en ese momento eran un poco para confirmar cosas que ya se hacían en el laboratorio. O sea, lo que yo veía es que la gente que decidió trabajar en la parte del laboratorio de la biotecnología, haciendo los experimentos, después validaba esas hipótesis o esas ideas con approach computacionales. Y mi visión era de que en verdad la parte computacional podía predecir en verdad cómo la biología se va a comportar, y eso tiene un impacto dramático en los costos de investigación, en los tiempos de investigación, y eso fue lo que yo digo, la principal pasión que me llevó a involucrarme en la parte de las proteínas. Y, y de ahí las proteínas específicamente siempre me han apasionado, porque las proteínas son bien interesantes, pueden hacer de todo, ¿verdad? La biología desarrolló las proteínas como una herramienta. Las proteínas, nosotros normalmente pensamos en las proteínas como un componente nutricional, la proteína de la carne, la proteína del huevo. Nosotros vemos las proteínas desde una parte funcional, de cómo las proteínas, por ejemplo, son las que nos dan la textura de la piel, la resistencia. Si nosotros pensamos el colágeno que tenemos en la piel es una proteína, el pelo, ¿verdad? La queratina es una proteína, la hemoglobina es una proteína que transporta el oxígeno, ¿verdad? Entonces, todo lo que pueden hacer eso siempre me apasionó un montón, y eso ya derivó en generar una tecnología para ocupar las proteínas en aplicaciones industriales y resolver algunos problemas ahí bien interesantes que seguro vamos a conversar un poco más en la segunda parte. Eso desde yo diría el background, y no sé si ahora te parece la parte más de cómo Cuéntame. llegar a Protera. Nosotros, bueno, ahí como te comentaba, con harto interés en esa parte científica, y luego ya en los últimos años de carrera, en conjunto con mi cofundadora, Francia Navarrete, comenzamos a formalizar esta visión de efectivamente desarrollar una tecnología e implementarla y que tenga un impacto positivo en la sociedad. Partimos bien sin ninguna experiencia, ¿verdad? Como te digo, ambos de background de ingeniería y biotecnología, entonces bien científicos, bien académicos, diría yo. Y comenzamos con algunos fondos Corfo, y ya empezó a armarse esta idea, y comenzamos a consolidar la visión de desarrollar un algoritmo computacional que permitiera predecir cómo ciertas proteínas se van a comportar y aplicar eso específicamente en la industria alimenticia. Y nosotros estamos apuntando a reemplazar aditivos químicos que se utilizan hoy en día, que tienen varios problemas, y el principal es que se producen de manera poco sustentable. Entonces hay un problema ahí bien grande. Si podemos reemplazar esos aditivos químicos con proteínas, podemos cambiar dramáticamente toda la situación de la industria alimenticia, porque las cadenas de valor se cambian totalmente, ¿verdad? Las cadenas de distribución cambian también, se pueden producir de manera localizada, entonces la necesidad de transporte disminuye, son mucho más eficientes, se necesita menor cantidad para el mismo efecto. Entonces partimos con eso, y en 2017 IndieBio, que es la principal aceleradora de biotecnología en el mundo, le interesa nuestro proyecto. Nos conocimos en un evento, en un pitch competition en Microsoft,
Y ahí el director científico se interesa en Protera, ¿verdad? Y nos invita a ser parte de esta aceleradora, decide invertir en la compañía y de ahí yo creo que ese es el punto en el que efectivamente Protera empieza el camino, ¿verdad? El largo camino del emprendimiento. Nos movimos a San Francisco con mi cofundadora y de ahí ya comenzamos a construir la compañía. Cuéntanos un poquito de esa experiencia en IndieBio y bueno, cuéntanos para quienes no conocen esta aceleradora de negocios biotecnológicos que está en San Francisco, que claro, es bien conocida. Cuéntanos un poquito de ello para quienes no conocen tanto. Sí, IndieBio como lo comentaba, una aceleradora de biotecnología. Ellos tienen un approach bien interesante en el que ellos financian, ellos invierten en startups, pero también les dan espacio de laboratorio físico. Y creo que eso es súper importante porque los laboratorios son súper caros de construir, entonces sin tener acceso a ese espacio físico, dificulta un montón el desarrollo de cualquier empresa de base tecnológica, o de base biotecnológica en este caso. Ellos partieron en el 2015, creo, así que el crecimiento fue súper, súper exponencial porque estaban muy bien conectados ahí en San Francisco. Tienen acceso a mentores de primer nivel, construyeron una red súper potente de empresas que dan apoyo, ¿verdad?, a las startups. Así que su modelo es invertir súper, súper temprano, cuando literalmente nosotros, creo que había un poco de todo en todos los grupos de compañías que invierten que yo he visto, desde empresas que de verdad recién tienen la idea en una servilleta y son dos cofundadores y están recién partiendo, hasta ya empresas que tienen un poco de ventas y que quieren dar el siguiente paso de crecimiento. Entonces son un poco agnósticos, pero bien, bien temprano, esa es la lógica. Y de ahí ellos ayudan. El foco es que en 4 meses las compañías tienen que lograr tener un producto que ya sea un minimum viable product que se pueda y que sea atractivo para inversionistas el día del Demo Day, ¿verdad? Donde se exponen todo el progreso a inversionistas y idealmente cerrar una ronda bien rápido. Entonces, es invertir temprano y empujar lo más posible a que se genere un producto. Así que es una experiencia bien interesante. Notco también pasó por ahí. Hay varias compañías chilenas ya que fueron a la misma aceleradora. En biotecnología en general. Es súper orgulloso de decirlo, de que de ahí han salido ahora, yo creo, las compañías, las startups que están teniendo mayor impacto a nivel mundial en la bioeconomía. Así que es bien, bien feliz de ver ese cambio, porque hace 5 o 6 años atrás ni siquiera se hablaba. O sea, esta misma oportunidad, por ejemplo, verla ahora comparado con el 2015, 2014, cuando recién partimos, es súper súper enriquecedor, porque antes no existía esta oportunidad de hablar de lo que es la bioeconomía y el impacto. Yo creo que ahora estamos viendo efectivamente que si no hablamos de esto, vamos a tener problemas súper serios, sobre todo la alimentación. Yo creo que es algo bien, bien puntual y bien, bien cercano a todos, ¿verdad? Que es necesario y hay que fortalecer todo el sistema de alimentos y cambiar varias cosas para mejorarlo. Leonardo, a preguntarte en ese sentido también, lo que te tocó ver allá en la estancia en IndieBio, respecto al ecosistema, cómo se da en comparación con el de Chile en este ámbito, biotecnológico, bionegocio. Cuéntanos un poquito de eso. El cambio para nosotros fue bien impactante porque veníamos nosotros partimos en Chile el 2015 a crear la idea con algunos financiamientos de Corfo bien temprano. Estábamos ya construyendo nuestro laboratorio y el 2016 fue cuando conocimos a la gente de IndieBio y el 2017 nos fuimos ya directamente a vivir a San Francisco. Y el cambio fue dramático. O sea, en ese tiempo acá en Chile muy poco, era bien difícil poder contar esta historia de lo que nosotros queríamos hacer, contar la visión y transmitirla de manera efectiva. Los inversionistas que estaban dispuestos en ese tiempo, que eran muy pocos además, en el Venture Capital, no entendían de lleno lo que queríamos hacer, o no veían el valor, o lo veían demasiado arriesgado, o decían, ¿por qué lo van a hacer ustedes y por qué no lo va a hacer alguien en la NASA o no sé, en algún otro país? Como que no creían de que desde acá de Chile se podía hacer. Y eso les costó, yo creo, a muchos la posibilidad de invertir en Notco, ¿verdad? Y en otras compañías interesantes que salieron desde acá de Chile. Pero eso yo creo que es otro tema. Nos movimos a San Francisco y allá la mentalidad es totalmente distinta, porque allá sí creen en que 2 personas que no son nadie
pueden construir una compañía de billones de dólares, entonces lo han visto pasar y están mucho más abiertos a tomar ese riesgo. Obviamente el capital está mucho más disponible, es mayor que el que había acá, y ya ahí hay un ecosistema potente en biotecnología. Empresas que principalmente se enfocaban en la industria farmacéutica. Genentech, por ejemplo, que produjo la primera insulina comercial recombinante, que hasta el día de hoy los tiene muy, muy bien posicionados, y así un montón de otras empresas que están en ese sector. Entonces el conocimiento estaba ahí, la gente sabía cómo operar un negocio de biotecnología, y simplemente la velocidad era abrumadora en cierto punto, porque nosotros, por ejemplo, estábamos era un sótano, le decíamos the basement, donde está el laboratorio, está ahí en San Francisco, en Jesse Street, y hay una mampara de vidrio que separa el laboratorio de los escritorios donde se hacía la parte más ejecutiva, ¿verdad? Y de pronto estábamos trabajando y bajaban el grupo de IndieBio con el chairman de Nestlé, que estaba haciendo un tour por San Francisco. Y así de la nada había que poder contarle la historia de la compañía, ¿verdad?, a alguien sumamente senior en una empresa tremenda que es capaz de tomar decisiones inmediatas. Entonces creo que exponerse a esa oportunidad es súper desafiante, pero también es muy enriquecedor, y creo que eso es lo que acelera al final el progreso de estas compañías. Yo lo recomiendo 100%, cualquier persona que esté escuchando, que esté en la parte de tecnología, creo que hay que rápidamente buscar este grupo de personas que sí lo han hecho y que saben cómo hacerlo, porque eso creo que tiene un cambio fundamental en en las posibilidades, yo creo, de una empresa. Así que Oye, no, Leonardo, y sí, y ahí en ese sentido, ya en el ámbito local, dado que te tocó esa experiencia en IndieBio y te toca también acá conectar con ciertos actores locales. ¿Cuál es tu visión respecto de las instituciones o empresas que se dedican también a prestar apoyo en el mundo de los bionegocios, como algunos que conozco, Fundación Ciencia y Vida, Marcus con Ganesha Labs, está también algunos fondos que se dedican a temas de bionegocios también. ¿Cómo ves el ecosistema local? ¿Quiénes para ti lo están haciendo bien? ¿Son un apoyo para los nuevos bioemprendedores que están surgiendo? y yo creo que se ha hecho un súper buen trabajo en distintos actores. Tú mencionas probablemente a casi todos los que ahora eh, eh, están siendo bien reconocidos por los resultados que se están teniendo. Y yo creo que muchos de ellos partieron hace mucho tiempo, sobre todo Fundación Ciencia Vida parte desde que vuelve, ¿verdad?, el éxito de Chiron Pablo Valenzuela, y quiere construir este nicho acá en Chile y catalizar esa industria biotecnológica. Y eso fue hace ya bastantes años atrás. Entonces, eso demuestra un poco el tiempo que toma ver los resultados. Creo que Corfo, por ejemplo, ha hecho también un excelente trabajo. Startup Chile para mí también fue fundamental. Ese apoyo es clave para seguir, porque hay alguien que, entre todos los no, alguien que dice, bueno, nosotros vamos a creer en usted, no tenemos mucho quizás que decir o que apoyarlo, que guiarlo, porque no lo hemos hecho antes, pero sí vamos a confiar en que esto se puede hacer y financiar sin pedir equity. Además, eh, creo que es algo que muchos dudaron de cuál iba a ser finalmente el retorno, pero hoy en día es indudable. O sea, el número de compañías que están creciendo y el retorno es gigantesco. Entonces creo que se hizo un excelente trabajo, y ahora va a ser mejor porque ahora hay más resultados. Pronto van a empezar a ver empresas como, no sé, Notco, cercano a su éxito quizás. Van a ver ejemplos de cómo se hace, ¿verdad?, y de todo este camino, cómo hacerlo. No, porque yo creo que ya teníamos historias bastante de Estados Unidos, leer un libro desde allá y decir, bueno, así se hace, pero es muy distinto hacerlo de Chile que hacerlo desde San Francisco. Entonces creo que de a poco se empiezan a crear esos casos, yo creo que va a seguir creciendo. En fintech sobre todo se ha visto una explosión tremenda. Yo espero que eso va a pasar ahora en la parte biotech, que es un poco más, no un poco, es mucho más lento porque los procesos de investigación se tardan años. Entonces creo que está súper bien, y Ganesha creo que es un ejemplo también de algo, de un modelo similar al de IndieBio acá en Chile. Entonces creo que eso lo encuentro súper interesante. Leonardo, lo último para preguntarte antes de ir a la pausa, preguntarte también cuáles crees tú que son los desafíos que enfrenta un emprendedor en bionegocios
¿cuáles crees tú que son los desafíos también en torno al ecosistema de bionegocios en Chile? ¿Cómo lo ves para los años que vienen en torno a esta industria? Es un buen tema. Creo que hay varias dimensiones a las dificultades y ahí en bionegocios también hay muchos segmentos que operan de manera distinta. Por ejemplo, es distinto una compañía que va a entrar a la parte farmacéutica, ¿verdad? Desarrollando una nueva molécula, una nueva proteína para una droga que después va a ser utilizada, digamos, como una vacuna, un antibiótico, no sé, pero uso humano en farmacéutica. Creo que ahí los desafíos son principalmente en la parte regulatoria y de investigación. Y creo, mira, ahí hay dos dimensiones que yo creo que se comparten y que son bastante amplias. La parte del acceso a la investigación es muy escaso, es difícil y creo que acá en Chile las únicas oportunidades son partir en universidades. No hay mucha más infraestructura construida en cuanto a laboratorios que permitan aceptar startups que estén partiendo, ¿verdad? Y que puedan partir y que puedan comenzar a hacer sus experimentos. Entonces, acceso al equipamiento es una barrera no menor, que requiere mucha inversión para poder bypassarla. Nosotros tenemos la suerte, entre comillas, de que nuestro negocio está mucho más enfocado en la parte computacional. Entonces, gran parte de la inversión en infraestructura no fue requerida en un principio, porque todo era un computador, ¿verdad? Ahora un servidor en Amazon Web Service y con eso ya es suficiente. Pero si requiere mucho más investigación en laboratorio, ahí se pone difícil. Y creo que el otro desafío importante, antes de hablar de la parte regulatoria, es que la gente, creo que la expertise nosotros tenemos excelentes científicos en Chile, nada que decir, creo que eso es parte del por qué nosotros mantenemos toda nuestra operación de investigación y desarrollo en Chile, son geniales, pero falta experiencia o el perfil de un científico que haya sido parte de una empresa de investigación, porque operan distinto, es distinto a operar una investigación en la universidad que en una compañía, entonces esa experiencia es muy escasa acá en Chile. Se va a empezar a formar, sí, pero ese es otro desafío, encontrar a esa gente, sobre todo para los cargos más senior, ¿verdad?, de la compañía. Y después la parte regulatoria, que siempre es un problema y es difícil de navegar, ¿verdad?, y cambia en cada país. Entonces esos son, yo diría, los tres principales desafíos. A futuro, la infraestructura de producción. Y creo que ese es un tema que quizás podemos hablar específicamente quizás en la segunda parte, que es uno de los desafíos que nosotros tenemos, que tiene la industria alimenticia, ¿verdad?, en cuanto a cómo vamos a producir los alimentos del futuro, cómo se van a ver, ¿verdad? Y que es distinto a crecer plantas. O sea, nosotros vemos que el futuro de la alimentación está 100% o debería enfocarse mucho en producir en fermentadores, porque son mucho más eficientes, ¿verdad? Entonces, producir nuestro alimento en vez de cosecharlo, producirlo tal cual como hoy en día producimos el vino o la cerveza, pero en vez de producir vino y cerveza estaríamos produciendo ciertos factores nutricionales o alimentos ya de lleno. Entonces creo que ese es un desafío porque requiere infraestructura, etcétera, pero también tiene muchas ventajas. Bien, te quiero invitar, Leonardo, a una breve pausa. Quiero que al regreso podamos conversar sobre, bueno, obviamente más negocios biotecnológicos como también otros casos como el de Not Company. Obviamente vamos a hablar también de ustedes, así que te invito a una breve pausa. Volvemos para seguir conversando con Leonardo Álvarez en LATAM 2050. No se separen.